Acá es buenas noches. No sé si es 7 buenas tardes, buenas noches. Por la diferencia horaria. Sí, sí, ¿Qué hora es en Francia? la una. Ah, las 1. Bien, 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 sí. Acá son como sabrán, las 8. Bien. Sí, sí, sí. ¿Dónde Eh, estás? bueno, yo estoy en la provincia de Santa Fe. No sé si conoces. Ajá. Sí, conozco. Estoy de la capital de Santa Fe, estoy a 200 kilómetros en una localidad del departamento castellano que se llama Rafaela. Ajá. Pero bueno, para resumirte un poquito, Abracadabrante es una serie de entrevistas que comencé haciendo desde mi canal de YouTube a distintas figuras públicas de la rama del arte, escritores, pintores, músicos de distintas facetas. Esta es la segunda temporada ya. En la primera hubo esta variedad de roles que te mencionaba recientemente. En esta segunda temporada me focalicé directamente en escritores y bueno, me pareció que tu perfil daba para esta segunda temporada y bueno, y por eso decidí contactarte para hacer esta entrevista. Estuve mirando un poco, Perfecto. estuve mirando un poco tu, tu CV, hice un recorrido en distintas páginas que encontré, en distintas entrevistas que fui hojeando. Y bueno, me armé una serie de cuestionarios como para hacerte una guía de preguntas que van a hacer a lo largo de la entrevista. Pero bueno, en principio, la verdad que un gusto, un placer que poder entrevistarte. Estuve viendo tu currículum y la verdad que es muy interesante. Yo de hecho, bueno, para que sepas también un poco de mí, yo soy docente de lengua y literatura y soy también a su vez estudiante del profesorado de letras. Ah, buenísimo, buenísimo. Por eso, Genial. Buenísimo. Me alegra también poder concretar esto, que la otra vez no pude y te pido disculpas. Y como es tan tarde acá, lo hacemos interesante y breve, si te parece. buenísimo, 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 bárbaro. Sí, sí, no va a ser nada extenso. Pero bueno, en principio, que para la audiencia que te va a escuchar, que te va a ver del otro lado, que te presentes, que hagas como una presentación formal, por así decirlo. Bueno, quién sos, a qué te dedicas, dónde estás radicada, como una presentación formal. Yo misma. Sí. Bueno, suena extraño, pero bueno. Decir hola, ¿qué tal? Soy Ariana Harwix, escritora. He escrito varias novelas se han publicado siempre en Argentina, en América Latina y en varias traducciones y varios idiomas. Y bueno, vivo en Francia hace 15 años y contenta de hablar con ustedes, obviamente. Bárbaro. Ariana, comentame un poquito cuáles fueron tus comienzos con la escritura. ¿Cómo llegaste al papel, al lápiz, al esto del escribir? Bueno, no es el camino clásico en el sentido de que no es que siempre estuve destinada o supe que iba a escribir novelas o que las novelas iban a convertirse en teatro, ese recorrido que parece ahora tan trazado, entre comillas. No siempre fue así, siempre estuvo el arte rondando, siempre, pero quizás más el cine, que finalmente no ocurrió de un modo así como yo pensaba que iba a ser directora de cine. Comencé estudiando cine, luego sí dramaturgia, fotografía y al final de todo literatura. Entonces yo sabía que iba a hacer sí o sí algo relacionado al arte, pero no sabía bien qué. Pensé que iba a ser fotógrafa, ¿no? Que un tiempo lo fui, o cineasta o actriz o directora de teatro, ¿no? Entonces la literatura fue como al final, ¿no? Bien. ¿Y te acordás cuál fue ese primer libro que leíste? No, la verdad que no, sí recuerdo una infancia quizás como la de muchos, con muchísimos libros a la noche antes de dormir, obras de teatro que me quedaron para siempre en la memoria, una mirada también sobre las cosas pequeñas, detalles, entre comillas muy artística o muy introspectiva, pero así me acuerdo desde chiquita, no, los de Elsa Bornemann,
Ujú, un elefante ocupa mucho espacio, me acuerdo mi planta naranja lima, ujú. un autor brasilero, bueno, y todos esos libros primeros, ¿no? Eso sí lo recuerdo, el ritual de leerlos o de que me sean leídos, ¿no? ¿Cómo era en tu casa? ¿Había ambiente de lectura? ¿Cómo era el tema de la faceta del arte de parte de tus padres? Claro, porque como te digo, no era una familia de intelectuales, pero sí también en la época, ¿no? En los finales de los 70, eh, muchísimo más que ahora, me parece que estaba presente la lectura, la biblioteca o la música no comercial, digamos, de la trova cubana o el tango, los boleros o la música para niños, pero como absolutamente opuesto a lo que es la época actual, ¿no? Así que sí, recuerdo ir a ver a conciertos, ¿no? Como un ambiente de progresismo y de clase media que en la época estaba muy relacionado con el arte, ¿no? Bien, y contame, Ariana, a la hora de escribir, ¿cuáles son esos autores que como decir, tus principales influencias? Claro, eso no sabría decirlo para ser honesta, porque como que el tráfico de influencias real nunca es algo que uno pueda del todo, puedo inventar o puedo intentar pensar teorías, ¿no? De cómo es el tráfico de influencias literarias o artísticas en lo que yo escribo. Pero la verdad que es un misterio, ¿no? Porque no tiene nada que ver tus autores favoritos con los autores que te influencian y habría que pensar qué es la influencia, ¿no? Hay autores que uno detesta o que le encantaban y después le dejan de gustar y que sin embargo son los que más impacto tienen cuando escribís. Hay autores que admirás profundamente pero que no tienen nada que ver con tu escritura y es algo muy misterioso la influencia. Cuando uno es más joven, sí, uno trata de emular un estilo, trata de escribir como Pizarnico, trata de escribir como Borges o trata de escribir como Ocampo, trata de emular, ¿no? De inventar, de copiar, pero eso es muy al comienzo, ¿no? Así que no sabría decir, yo me formé con los rusos, con los franceses, ahí en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, pero no sé, supongo que de la filosofía saco mucho, porque a mí me gustaban siempre los diálogos, las formas, los relatos de cárcel de los filósofos ahí atrapados en una cárcel, Boecio, ese estilo de escritura así de cárcel o de últimos días o de guerra, de ahí un poco sí puede salir. Bien, contame acerca de tu primera novela, Matate Amor, por la cual alcanzó, por lo que vi, un gran reconocimiento por parte de la crítica. Bueno, sí, espero que esté en las librerías o que haya llegado a varias de las librerías de no solo de Capital, de Buenos Aires, obviamente, sino de todo el país, ¿no? Como que me gustaría mucho más, me encantaría hacer algo más federal, no Claro. más de los escritores circulen, yo sé que hay festivales y obviamente que los hay, y dentro de poco el de Rosario en septiembre, y hay un montón, pero me gustaría que fuera más, ¿no? La presencia de los escritores en las provincias. Pero sí, Matate Amor hace 10 años se publicó, en una publicación que financié yo en Paradiso, después ya de la mano de Mar Dulce en 2017, pero la novela existe desde 2012, desde hace 10 años, Mira. y claro, 2012. Y bueno, ha tenido su recorrido, ¿no? Sigue teniéndolo, porque casi todos los días hablo de esa novela. Sigue caminando, ¿no? De a poquito, como suelen ser estas cosas. Primero una traducción, mucho tiempo después la propuesta para teatro, mucho después llegan las otras lenguas, ¿no? Pero es como si sigue vivo, ¿no? Porque sigue saliendo la novela en diferentes lenguas y para esa lengua es una novela nueva, ¿no? Sí, qué interesante porque, bueno, eso sería más para psicoanalista, ¿no? Pero yo traté de escribir justamente, mi impulso de ir a la escritura fue justamente para no hacer en la vida algo que era, bueno, que es ilegal y que sería terrible y
tratar de vivir esa vida que no puedo vivir en la vida y transgredir en la escritura. Y después resulta que se asocia, pero bueno, es lógico, el personaje, el narrador con el autor y se da como esa ilusión o esa confusión que a veces es un poco peligrosa. Mi hijo abrió Le Monde acá en Francia o otras entrevistas o otras notas y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué madre tengo? ¿Por qué me odias? Yo digo, no, y bueno, ya la herida fue hecha. No, pero justamente la escritura fue ir hacia las zonas oscuras, hacia el contradecorado, detrás del decorado, de lo que no se ve, lo que no se dice, ¿no? Escribir es eso, es ir a buscar ahí, ¿no? Abajo tierra, el subsuelo, ¿no? Ir a bucear ahí. La escritura es ese impulso, es esa necesidad de ir a buscar lo que no se dice y lo que no se ve, lo que está vedado, ¿no? Reprimido. ¿Qué le dirías a la gente que no te conoce para que se acerque a tus libros? No, bueno, eso no, porque, o sea, ojalá, ¿no? Pero la literatura o el arte o qué sé yo, no tiene que ver con el convencimiento, con la persuasión, de convencerlos de que se acerquen. Pero, no sé, me cuesta igual imaginar qué siente un lector al leerla, ¿no? Porque no puedo tener yo esa distancia. Si la escucho o sé que la leo ya como en el proceso de haberla escrito. Pero supongo que puede llegar a ser una experiencia interesante leerla, quizás por el tipo de escritura, ¿no? Un poco corrido de la escritura así más firme, más convencional. Bien. Ariana, ¿existe algún horario propicio al momento de vos ponerte a escribir o cualquier momento del día es ideal para vos? No tengo un orden así burgués o de oficina o de empleado o de empleada o de algo más así racional, a qué hora, a la mañana, a la tarde, a la noche. Mi vida es mucho más caótica, más libre, en el sentido de que cuando puedo escribir es todo el día, todo el tiempo, ¿no? O sea, en periodos de escritura es todo el tiempo. Obviamente hay que interrumpir para la acción de la vida concreta, pero después todo el tiempo es robarle tiempo a la vida para escribir, robarle tiempo a la vida para escribir es Qué bueno, huir de la vida para escribir, ¿no? qué linda frase. Ariana, en Francia, algunos de los movimientos literarios de mayor importancia fueron el surrealismo de la mano de André Breton, el existencialismo de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, de Simone de Beauvoir, el teatro del absurdo. Sin embargo, la mayoría de los autores del siglo XX en Francia se caracterizan por no pertenecer a un movimiento definido. ¿Vos por qué elegiste mudarte a Francia? Sí, bueno, esa Francia que vos evocás es la Francia que ya no existe, como no existe tampoco, no sé, los escritores y la atmósfera de los escritores de los años 20 y 30 en Buenos Aires, y tantas cosas, ¿no? O el ambiente cultural de los 60 o de los 80 o etcétera, ¿no? Todas esas especies de épocas de fulgurantes, de oro, de brillantes para el arte, que dejaron de existir. Claro, uno va buscando París o en Francia esa época de exaltación y no existe más, no existe ni la sombra de eso. Así que bueno, no, yo elegí Francia porque me interesaba el idioma, quería aprender esa lengua, quería aprender ese idioma, quizás por admiración en el cine o en la literatura. De una Francia ya te digo que no existe, ¿no? Pero siempre a través del cine, de la fotografía, de la filosofía, como vos decís, siempre hubo una gran atracción por lo francés, ¿no? Nosotros los argentinos admiramos mucho Totalmente. una Francia, ya te digo que no es, pero que es la que inventamos, nos inventamos, ¿no? ¿Y cómo es la Francia de ahora? Y bueno, yo siempre me pregunto y lo hablo con un historiador amigo francés, que siempre le digo, ¿pero es Francia que está en decadencia o es la época? ¿Es Francia o es la época? Y él siempre me dice las dos, ¿no? Es como, hay algo epocal que por ahora no es muy interesante, no es muy brillante, no es una época de grandes audacias, me parece, del ser humano. No hay grandeza. Pero la vez Francia, digo, pero es la época, pero también Francia, ¿no? Como si los artistas franceses estuvieran aburguesados, es un poco el efecto del mercado, ¿no? Pero y hay un retroceso en términos de libertad, la historia no se puede pensar linealmente, ¿no? Porque
cualquier logro conquistado por la época o por la historia después puede volverse atrás, ¿no? Ahora somos menos, en Francia los debates son infinitamente menos libres, en la televisión, en la radio, en los medios, los debates universitarios son mucho menos libres, son más castrados que hace 30 años en Francia, ¿no? No es que se es más libre porque estamos en 2022, ¿no? ¿Estás leyendo actualmente, Ariana? Bueno, yo siempre los tengo acá conmigo, 2, 3 libros que voy leyendo al mismo tiempo, de manera también caótica, no programática, estoy con los diarios de Sándor Márai, con el último libro que apareció de Céline Guerra, y con uno de Jana Mery, que bueno, es también relacionado con Auschwitz y todo, un belga, eh, de los que se suicidaban después de Auschwitz, ¿no? Así que siempre estoy con algunos libros que se relacionan, aunque no son parecidos, pero de algún modo se conectan y se relacionan y los voy como leyendo al mismo tiempo. Bien. Ariana, Alejandra Pizarnik decía que la poesía es ese lugar donde todo sucede, que a semejanza del amor, del humor, del suicidio, todo acto profundamente subversivo, la poesía se desentiende de lo que no es su libertad o su verdad. ¿Y para vos qué es la poesía? Está bueno, ¿no? Un lugar donde todo sucede, ¿no? Sí, la poesía y lo mismo una novela, ¿no? Me parece que es, sí, esa dimensión donde todo puede ocurrir, estoy de acuerdo, ¿no? Con Pizarnik, que todo lo imaginable es posible y donde no hay una mirada que juzga, ¿no? Es como, todo puede ocurrir, todo puede pasar, todo el misterio está ahí, ¿no? Bárbaro. En uno de tus libros escribís: la mente es como un trineo inmundo que nos arrastra por malos caminos, dejando huellas para que nos atrapen. Contame este libro que también me llamó la atención por fuera, de título Degenerado. Pero como que mis libros siempre son otra cosa, bueno, todo el libro es otra cosa, pero digo, siempre es como que estoy pensando que digo, yo escribí eso, ¿no? Como yo no era consciente del tema, nunca pienso a partir de un tema, no construyo una escritura a partir de una temática, de un desarrollo de una temática, de una visión ideológica de una temática. Es como eso más bien para otro tipo de escritura. Que es siempre tratar de hacer un atentado, ahora que vivimos, bueno, siempre vivimos en era de atentados, pero Degenerado fue escrita en el contexto de los atentados de Francia, que ahora les diré. Siempre para mí escribir es un intento de atentar contra la lengua, ¿no? Lo más posible, esa frase de Cortázar, y si no es de Cortázar, a mí me llegó que era de Cortázar, aprender la gramática para romperla. Como que yo nunca, sí di clases, pero si diese clases diría eso. Aprendan todo, aprendan la gramática, lean para destruirlo todo, ¿no? Que ya después hablaremos de cine, que es lo que me gusta que hagan los cineastas, ¿no? Todo lo que se aprende, desaprenderlo. Es sistemático, ¿no? Y bueno, y Degenerado creo que la gran diferencia es todo, la gran diferencia. Ya Degenerado la escribo como una extranjera. Obvio que soy argentina, la acabo de decir canchereada y digo lluvia, y soy recontra argentina en la escritura también, pero hay como una exploración de decir, bueno, vivo hace más de una década en Francia, me voy a hacer cargo de eso. En todas las novelas está, pero quizás acá más. Degenerado fue escrita mitad en francés, mitad en español, en porteño. Entonces saqué el francés y quedó, como verán si la tienen, si la leen, toda en español, pero un español ya pasado por el filtro, ¿no? Con los lentes de haber pasado por otra lengua. Y creo que Degenerado se diferencia de las otras en este intento obvio, de ir a la voz de un hombre, que lo hablaremos, de un personaje hombre, y en este intento de hacerme más cargo de que mi literatura es una literatura de traducción, ¿no? Es un libro mucho más sobre qué es ser un chivo expiatorio en esta época, a quién van a linchar, quiénes son los que linchan y quiénes son los linchados, quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos, el amor de un hombre grande y viejo por sus padres, qué es un hombre fracasado, por qué la mayoría de los hombres se sienten fracasados, como más, en realidad esos son los temas. Ariana, contame un poquito, para salir un poco de la faceta de la literatura, la música en la que te desenvolves, si también usás la música como fuente de inspiración a la hora de escribir,
si querés contarme y compartir qué se escuchaba en tu casa, dentro de tu infancia. La época y el tiempo y el aire de la época, ¿no? Cada época tiene su aire y cada época tiene su disco, ¿no? Cada época está musicalizada. Entonces, cuando yo era chica, supongo que a todos nos pasó, ¿no? Las bandas de rock, pero también mucha música, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ¿no? Como Mercedes Sosa, obviamente, Charly García, Baglietto, como que cierto rock argentino, música, como que había toda esa gran música, ¿no? Y yo iba mucho a los conciertos, a los recitales, también a los países en los que volvía volvía la democracia después de la dictadura, como en Chile, siendo chiquita iba, ¿no? Entonces crecí un poco acompañada por toda esa música, bueno, Silvina Garré, un montón, Lito Nevia, como... Y después también los Beatles y todo lo que tiene que ver con esa época, el rock inglés, ¿no? Como todas las bandas, sí, un poco, sí, algo que hoy en día es imposible que escuchen, excepto, ¿no? Casas, que conozcan los adolescentes así, en sus casas, ¿no? En la radio, en la calle. Así que sí, esa fue la música que me acompañó, ¿no? Y el tango, mi abuelo, el tango. Qué bueno. A mí me gusta ese efecto en el teatro, en el arte, en la literatura, de entiendo pero no termino de entender como habría que entender, pero entiendo. Pero entiendo. Una lectura sí. gozosamente difícil, ¿no? No puedo escribir, por eso es muy del teatro, no puedo escribir si no hay una maquinaria del conflicto, no puedo escribir desde un personaje con el cual tengo empatía, acuerdos, desde el acuerdo ideológico o de político, ¿no? Y como en estado de paz y de beatitud, no, es imposible escribir, ¿no? Entonces necesito escribir desde la maquinaria del conflicto, que es muy obvio lo que estoy diciendo. Y siento que las mujeres, todos mis personajes anteriores eran mujeres, aunque son mujeres de mentira, de ficción. Sí, pero bueno, complicadas también, no eran chicas muy simples. No, en absoluto. Y siempre tratando de que haya la mayor cantidad de claroscuros y de sombras y de oscuridad. Ir a la boca del lobo, eso es escribir para mí en todo sentido, ¿no? Ir ahí a eso, ¿no? Al bando contrario, estamos en una guerra, me voy con los alemanes. Me voy con los otros. Me voy con los rusos, no sé. Es desafiarse uno mismo y desafiar al lector también, ¿no es cierto? Claro, pero no es que quiero provocar en el sentido del efectismo, sino en el sentido de, bueno, esto. Y era interesante ver cómo piensa un hombre. Pues siento que el hombre está, ¿viste la estatua de Saddam Hussein? ¿Te acuerdas cuando la derribaron? Sí. Me acuerdo como tantas otras estatuas. Sí, no, bueno, acá descolgaron cuadros, pero digo, la estatua de Hussein que se cayó a pedazos. Y me parecía interesante porque veía al hombre un poco así, cayéndose a pedazos y como estallado, digo, bueno, ¿cómo piensa un hombre, no? Sí, ¿Cómo bueno, piensa? No cualquier hombre. No cualquier hombre. ¿Cómo piensa un hombre lacra en la sociedad? Absolutamente. Reo, odiado, ¿no? Ese tipo de odiado. hombre, En el cine también hay algunas películas que te marcaron, algún género con el cual te marcó, con el cual te identificás, que también lo buscaste como fuente de inspiración para la hora de escribir. Claro, no, como sí me acuerdo de chica estar mucho en el cine, de ir mucho, de adolescente, de joven, de chica, como todos, pasar como típico, ¿no? En la época, mucho tiempo adentro de la sala de cine, que sea un lugar predilecto, un lugar elegido para estar. Siempre ir al cine, siempre, ni hablar de joven, me iba a ver todas las retrospectivas en el Teatro San Martín, siempre las retrospectivas como algo que ahora no se hace tanto y que justamente, ¿no? Habiendo tantas plataformas no se ven retrospectivas. Yo supongo que todo el cine de Visconti, de Fassbinder, de Herzog, todo el cine, ese cine me perturbó y de Gaspar Noé, todo ese cine me influyó, me influyó para ir hacia la escritura, ¿no? Bárbaro. Ariana, una reflexión te quería preguntar. Foucault señala que se debe entender que el nombre del autor no es una descripción definida ni un nombre propio ordinario, en absoluto, que no se debe pensar a este como una sola persona, sino como una función o una figura. ¿Qué me puedes decir acerca de esta frase? Pero sin duda que la identidad, hoy que se habla tanto de identidad de un autor, no es unívoca, no es esa persona. No hay una identidad ahí clara a la que apuntar, que discernir, es otra cosa, ¿no?
ser un autor, la mirada del autor, quien escribe, quien crea un narrador, ya es otra cosa que la persona, ya no hay modo de identificarla claramente, ¿no? Obviamente que es una función, obviamente que es un símbolo, obviamente que es un modo de leer, ¿no? No hay un autor, no es una cosa. El acto de escribir ya es una transgresión a la identidad, ¿no? Perfecto. Eso es todo lo máximo que te puedo decir de inteligente hasta ahora, ¿eh? Está bien. Bueno, como para ir cerrando, Ariana, que le digas a la audiencia que está del otro lado, que te va a escuchar, algunas palabras a modo de reflexión, algún mensaje que vos quieras dejar, como para dejar un debate de puertas abiertas. Bueno, sí, por supuesto que igual esto sigue, me encanta poder estar ahí o que vos estés en Santa Fe, como te decía antes, con un espíritu más de poder pensar no solo desde el epicentro, desde las capitales, desde las ciudades, sino pensar la literatura y la escritura y el arte desde otros lugares, me parece lo más interesante, siempre trato de hacerlo, tanto en otras lenguas como en otros paisajes, no siempre el paisaje central, gentrificado. Y en ese sentido me encanta que me puedan, ojalá, escuchar lectores, lectoras de Santa Fe o de pueblos o de provincias cercanas que estén corridos de la realidad típica que se muestra siempre. Y me encantaría estar con ustedes ahí, eso seguro, ¿no? Y después, bueno, no, siempre estoy pensando alrededor del acto de escribir, ¿no? Al que le gusta escribir, qué es escribir, para qué se escribe, cómo se llega a escribir lo que se escribe, quién se es cuando se escribe, un poco con lo que vos decías de Foucault, quién se deja de ser cuando se escribe, o sea, soy la misma, soy identificable, bueno, todo ese tipo de cuestiones que son lindas, cuestiones profundas, difíciles para pensar, ¿no? Así que bueno, agradezco esta entrevista y bueno, uno sigue pensando, no es que se corta acá, ¿no? Cada libro es de vuelta a tratar de pensar, y para eso escribir degenerado, ¿no? Ariana, te agradezco muchísimo tus palabras, tus hermosas palabras, tu tiempo, sobre todo. Y bueno, será difundido, por supuesto, todas estas palabras, no solamente en el interior, ya que bueno, la plataforma abarca a todas aquellas almas que sean bienvenidas y quieran escucharla. Te mando un abrazo enorme y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, lo logramos, perdoname la otra vez que no estuve. Y bueno, nos comunicamos acá hasta el campo nocturno francés y espero después en algún momento verlo y bueno, seguir conversando. Gracias. Abrazo enorme, que ande muy bien. Buenas noches. Chau, chau. Gracias, igualmente.